El capítulo 2 del libro de Colosenses, del versículo 1 al 7, el apóstol expresa su amor a los creyentes y su gozo en ellos. El alma prospera cuando conocemos claramente la verdad en Jesús. Entonces creemos no solo con el corazón, sino que estamos dispuestos a confesar con la boca cuando se nos pida. El amor más grande será nuestro consuelo. Los tesoros de la sabiduría están ocultos no de nosotros, sino para nosotros en Cristo. Fueron escondidos de los incrédulos orgullosos, pero exhibidos en la persona y la redención de Cristo. De esto nos habla en los primeros versículos del 1 al 7. Nótese el peligro en que nos dice de las palabras persuasivas. En los siguientes del libro de los Colosenses, el apóstol San Pablo nos desafía a vivir una vida digna del Hijo de Dios. Y lo hace en estos términos: quiero que sepa qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Las iglesias de Colosas, de la Odisea, el apóstol San Pablo habla de su celo y de su amor por esas iglesias. En el versículo 2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Había una escuela fuerte sobre el papel del conocimiento por el simple conocimiento, de influencia griega. Y ahora San Pablo va a hablar de Cristo como el supremo conocimiento. Hablando de ese Cristo, dice en el versículo 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Cuidado, no se pierdan detrás del simple conocimiento, por el simple conocimiento. Nótese el peligro de las palabras persuasivas cuando se destruyen con los disfraces falsos y las bellas apariencias de principios malos y de las prácticas impíos. Estad vigilantes y temed a los que desean seducir para cualquier mal, porque su propósito es corromperlos. Todos los cristianos han recibido al Señor Jesucristo. El versículo 6 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud, arraigados y edificados. Al menos por profesión le aceptaron y le tomaron como suyo. No podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados o fundamentados en Él. Estando afirmados en la fe, podemos abundar y mejorar más. Cuídense de que nadie los engañe con la vana y engañosa filosofía que van con los principios de este mundo. Cuidado, y no van con los principios de Cristo. Si no están basados en el verdadero conocimiento, de hecho, el ser humano utiliza el conocimiento para bien y lo utiliza para mal. Por eso dice que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Otra vez destaca el papel divino de Jesucristo. Él es la cabeza de toda autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Él dice, es plenamente Dios. Y porque es plenamente Dios, Él puede colocar en la vida de ustedes plenamente la vida por su propia y misma presencia. Además, en Él fueron circuncidados no con mano humana, sino con
sino que la que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Él quiere una circuncisión espiritual, de dejar a un lado el cuerpo pecaminoso. Primero limpien, perdonen, curen, restauren, transformen. Esa es la circuncisión que efectuó Cristo mismo. Versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Hay una filosofía, aquí se ve que el bautismo reemplaza la circuncisión. Esta es la primera vez que se ve que el bautismo reemplaza la circuncisión. Es el mismo San Pablo cuando escribe a los Romanos, explica que el bautismo es muerte, es sepultura y es resurrección. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitado. Los que viven el bautismo, siguiendo el ejemplo de Jesús, bautizados, hay una filosofía que ejercita correctamente nuestras facultades de raciocinio, el estudio de las obras de Dios que nos lleva al conocimiento de Dios y confirma nuestra fe en Él. Pero hay una filosofía que es vana y engañosa y aunque complace las fantasías de los hombres, obstaculiza la fe de ellos. Tales son las especulaciones curiosas sobre las cosas que no trascienden o no nos interesan. Lo que va por el camino del mundo se han apartado de seguir a Cristo. En Él tenemos la sustancia de todas las sombras de la ley ceremonial. Todos los defectos de la ley están compensados en el Evangelio de Cristo por su sacrificio completo, por el pecado y por la revelación de la voluntad de Dios. Ser completo es estar equipado con todas las cosas necesarias para la salvación. Por esta sola palabra completo se indica que tenemos todo lo requerido en Cristo. En Él, no cuando miramos a Cristo como si estuviéramos lejos de nosotros, sino cuando tenemos a Cristo habitando y permaneciendo en nosotros. Cristo está en nosotros y nosotros en Él, cuando por el poder del Espíritu y la fe obra en nuestros corazones por el Espíritu, somos unidos a nuestra cabeza. La circuncisión del corazón, la crucifixión de la carne, la muerte y sepultación del pecado y al mundo, y la resurrección a la novedad de vida, simbolizadas en el bautismo y por fe obrada en nuestros corazones, demuestran que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos completamente liberados de la maldición de la ley. Por medio de Cristo somos resucitados los que estamos muertos en el pecado. La muerte de Cristo fue la muerte de nuestros pecados. La resurrección de Cristo es la edificación de nuestra alma. Cristo sacó del camino la ley de las ordenanzas, que fue yugo para los judíos y muro de separación para los gentiles. Las sombras huyeron cuando la sustancia se hizo presente. Como todo mortal es culpable de muerte. Por lo escrito en la ley, que espantosa es la situación de los impíos reprobos que pisotean la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que es lo único que puede borrarse esta sentencia. Que nadie se perturbe con los juicios fanáticos relacionados a la carne y las solemnidades judías. Apartar un tiempo para adorar a Dios, como lo dicen los versículos siguientes. Esta experiencia simbólica de morir al pecado, de sepultar la vida pasada y resucitar a una nueva vida en el Señor. En el versículo 13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Estábamos condenados por la ley, pero por la muerte de Cristo somos liberados de la condenación de la ley. Porque si amamos al Señor, respetamos sus mandamientos. Pero entendemos que no somos salvos por la ley, somos salvos por Cristo, por gracia. Por gracia sois salvos, y eso de nosotros porque es don de Dios. El versículo 15, desarmó los poderes, las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue por lo que comen, beben, con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo.
Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad es en Cristo. Todo el servicio, todo el ritual del santuario del Antiguo Testamento tenía como objetivo ilustrarnos del sacrificio de Cristo. Por eso cuando Juan ve venir a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que había sido ilustrado por todos los otros corderitos presentes en el sacrificio o en los sacrificios del santuario, en todo el Antiguo Testamento. El primer día de la semana o el día del Señor es el tiempo que los cristianos guardan santo en memoria El primer día de la semana o el día del Señor es el tiempo que los cristianos guardan santo en la memoria de la resurrección de Cristo. Todos los ritos judaicos eran sombra de las bendiciones del Evangelio. Parecía humildad recurrir a los ángeles como si los hombres tuviesen conciencia de su unidad para hablar directamente a Dios. Pero mucha gente dice que, por ejemplo, Moroni, por ejemplo, Ellen White dice que les habló un ángel, o que les habló Dios, o cualquier cosa de esas, pero de todo eso pues es falsedad. En el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometirse en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque parecía humildad recurrir a los ángeles como si los hombres tuviesen conciencia de su indignidad para hablar directamente a Dios, pero eso no tiene respaldo porque toma la honra debida solo a Cristo y se confiere a la criatura. En esta humildad aparente había un verdadero orgullo. Los que adoran ángeles desconocen a Cristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Recurrir a otros mediadores fuera de Cristo es un insulto para Él, que es la cabeza de la iglesia. Cuando los hombres se apartan de Cristo, se hacen de eso que no les sirve. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que crece. Los creyentes verdaderos no pueden vivir según las modas del mundo. La sabiduría verdadera es mantenerse apegada a los destinos del Evangelio, por entero sometidos a Cristo, que es la única cabeza de su iglesia. Los sufrimientos y los ayunos impuestos a uno mismo puede dar el espectáculo de rara espiritualidad y voluntad de sufrir, pero no son ningún honor para Dios. Todo tendía erróneamente a satisfacer la mente carnal, gratificando la voluntad propia de la sabiduría propia, la justicia propia y despreciando al prójimo. Siendo las cosas como son, no tienen en sí mismas solo la apariencia de la sabiduría, o son una simulación tan débil que no le hace bien al alma, ni proveen para la satisfacción de la carne. Lo que el Señor ha determinado que sea indiferente, considerémoslo como tal y permítanos una libertad semejante al prójimo. Recordando la naturaleza pasajera de las cosas terrenales, procuremos glorificar siempre a Cristo. El versículo 19 dice, no se mantiene firmemente unidos por la cabeza por la acción de todo el cuerpo ajustado mediante las articulaciones y ligamentos que va creciendo como Dios quiere. En el versículo 20, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a presupuestos tales como no tomes en tus manos, pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven
frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Un apóstol, como en otras cartas, habla de una lucha entre dos naturalezas, la carnal, la pecaminosa y la santificada, la que sigue las tradiciones humanas, la que se refugia en Jesús y es transformada por su gracia, la que acepta el perdón, la que le entrega la vida a través del bautismo y una nueva vida comienza a escribir páginas en blanco en el cuaderno de la existencia. Queridos, si ustedes ya vivieron el bautismo bíblico, así como Cristo, que fue derramada el agua en su cabeza y se posó el Espíritu Santo en su hombro, para que sirva el Espíritu Santo, el agua, como se derrama el Espíritu de Dios en la cabeza. Es el agua y espíritu. El que no naciere de agua y espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Se recibe por el derramamiento del espíritu en la cabeza, y el agua derramada en la cabeza simboliza el espíritu que es derramado en la cabeza. La sepultura solamente significa que han sido sepultados tus pecados en la más profunda mar. Por eso vamos a orar pidiendo que Dios los bendiga y les dé la decisión de bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos seguir adelante en esta vida, glorificando a Dios y obedeciendo su mandato cultural de sojuzgar la tierra y creer en Él, en sus promesas de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.